En los anales de la realeza europea, pocos monarcas han abrazado una visión tan peculiar y a la vez tan trágica como María Luisa de Saboya. No fue su ambición territorial ni su destreza militar lo que la definió, sino una obsesión singular, la felicidad. Pero no la felicidad espontánea, la alegría que brota del alma libre, sino una felicidad impuesta, estructurada, casi obligatoria. Imaginen un reino donde la risa no es una opción, sino un mandato, donde la melancolía es una afrenta y la tristeza un acto de sedición. Esta es la historia de una reina cuyo amor por su pueblo se transformó en una tiranía emocional, una jaula de oro construida con las mejores intenciones. Su reinado fue un experimento social a gran escala, un intento audaz de erradicar el sufrimiento mediante decreto, una utopía que se deslizó inexorablemente hacia la distopía. ¿Puede la felicidad ser forzada? ¿Es posible legislar la alegría? Las crónicas de María Luisa de Saboya nos ofrecen una respuesta inquietante, un eco sombrío de los peligros inherentes a cualquier intento de moldear el espíritu humano según la voluntad de un solo individuo. Prepárense para un viaje al corazón de un reinado donde la sonrisa era una máscara y el silencio un grito ahogado. María Luisa Gabriela de Saboya, nacida en 1688, no llegó al mundo con una corona esperándola, pero sí con un linaje que la predestinaba a la grandeza. Hija del duque Víctor Amadeo, segundo de Saboya y de Ana María de Orleans, su infancia transcurrió entre los lujosos pero estrictos confines de la corte piamontesa. Desde temprana edad, mostró una inteligencia aguda y una sensibilidad inusual, rasgos que, con el tiempo, se convertirían en la base de su singular visión. La política europea de finales del siglo XVII era un tablero de ajedrez complejo, donde las alianzas matrimoniales eran tan cruciales como las victorias militares. La Casa de Saboya, estratégicamente ubicada entre Francia y los Habsburgo, navegaba estas aguas turbulentas con astucia. María Luisa fue educada no solo en las artes y las letras, sino también en la intrincada danza de la diplomacia y la etiqueta cortesana. Se esperaba de ella que fuera una pieza valiosa en la gran maquinaria dinástica. Sin embargo, en su interior, la joven princesa albergaba ideales que trascendían las meras ambiciones de poder. Observaba la pobreza y el sufrimiento de la gente común, una visión que contrastaba fuertemente con el esplendor de su entorno. Esta dicotomía sembró en su espíritu la semilla de una idea radical, la erradicación del dolor y la promoción universal de la alegría. Un sueño noble, sin duda, pero ¿podría la realidad de un reino someterse a la voluntad de una sola persona, por muy bien intencionada que fuera? Sus tutores y damas de compañía notaban su peculiar inclinación a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad y la desdicha, a menudo buscando soluciones idealistas a problemas profundamente arraigados. Este periodo formativo no solo forjó su carácter, sino que también cimentó la convicción de que la felicidad no debía ser un privilegio, sino un derecho universal, una misión que ella, como futura monarca, se sentía llamada a cumplir. La joven María Luisa, ajena aún a las complejidades de gobernar, ya visualizaba un reino donde la sonrisa fuera la moneda corriente y la tristeza, una reliquia del pasado. La Guerra de Sucesión Española, un conflicto que redefinió el mapa político de Europa, trajo consigo el destino de María Luisa. En medio de las intrigas y las batallas, su mano fue solicitada para sellar una alianza crucial. Felipe V, el primer rey Borbón de España,
necesitaba una reina, y la joven princesa de Saboya fue elegida. Tenía apenas 13 años cuando se anunció su compromiso, una edad en la que muchas jóvenes aún jugaban con muñecas. Este matrimonio no era un cuento de hadas, sino una transacción geopolítica de la más alta importancia. Saboya, inicialmente aliada con Francia, cambió de bando para unirse a la Gran Alianza contra Luis XIV, y el compromiso de María Luisa con Felipe V fue una de las condiciones para la paz y la estabilidad en la península ibérica. La perspectiva de convertirse en reina de España, un imperio vasto y complejo, debió de haber sido abrumadora para la joven. Sin embargo, María Luisa aceptó su destino con una madurez sorprendente. En su mente, este nuevo rol no era solo un deber dinástico, sino una oportunidad para llevar a cabo sus ideales. Desde los salones de Turín hasta los palacios de Madrid, ella veía la posibilidad de extender su visión de una felicidad universal. El viaje a España fue largo y lleno de expectativas. Dejó atrás su hogar, su familia y el familiar paisaje piamontés para adentrarse en una cultura nueva y un reino en plena convulsión. La corte española, a diferencia de la saboyana, era conocida por su rigidez y su profunda religiosidad, a menudo teñida de un ascetismo sombrío. Este contraste no pasó desapercibido para la joven reina. El peso de la corona ya se sentía sobre sus hombros, no solo como símbolo de poder, sino como el instrumento a través del cual esperaba transformar la realidad de sus nuevos súbditos. Su llegada marcó el inicio de un capítulo extraordinario, donde sus sueños de una felicidad forzada chocarían con la cruda realidad de un imperio en crisis. A su llegada a España en 1701, María Luisa se encontró con un reino sumido en la incertidumbre de la guerra y la resistencia a la nueva dinastía Borbón. La corte, dividida por facciones y lealtades, era un nido de intrigas. La joven reina, apenas una adolescente, tuvo que navegar este complejo laberinto con una habilidad que desmentía su edad. Su esposo, Felipe V, un hombre de carácter melancólico y a menudo indeciso, encontró en María Luisa una inesperada fuente de fortaleza y consuelo. A pesar de la diferencia de edad y la naturaleza política de su unión, desarrollaron un vínculo profundo y afectuoso. Esta conexión personal sería fundamental en la consolidación del poder de María Luisa y en la implementación de sus ideas. Sin embargo, sus primeras impresiones de España no solo fueron de amor y apoyo. La pobreza de las clases bajas, la rigidez de la Inquisición y la tristeza generalizada que percibía en el rostro de sus súbditos la impactaron profundamente. Estos elementos reforzaron su convicción de que su misión era más urgente que nunca. La felicidad, pensaba, no podía ser un lujo, sino una necesidad que el Estado debía garantizar. Comenzó a observar las costumbres, las festividades y la vida cotidiana con una mirada crítica, buscando las raíces de la melancolía que tanto la perturbaba. Sus primeras reformas, aunque modestas, ya apuntaban en esta dirección. Intentó revitalizar las fiestas populares, fomentar la música y el baile, y promover una atmósfera más ligera en la corte. Estas iniciativas fueron recibidas con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos veían en ella una esperanza renovada, una brisa fresca en una corte estancada. Otros, los más conservadores, observaban con recelo lo que consideraban una extranjera con ideas demasiado modernas. La joven reina María Luisa empezaba a trazar su propio camino, ignorando las advertencias de que el corazón de un pueblo no se rige por decretos, sino por una compleja interacción de historia,
cultura y libertad. Su reinado apenas comenzaba, pero la semilla de su obsesión ya estaba firmemente plantada en la tierra española. La salud de Felipe V, ya frágil, lo llevó a delegar gran parte de sus responsabilidades en María Luisa durante los períodos de su profunda melancolía. Así, la joven reina asumió la regencia en varias ocasiones, demostrando una capacidad de gobierno y una voluntad férrea que sorprendieron a todos. Durante estos periodos, su influencia se hizo sentir en todos los niveles del Estado. No era una figura decorativa, era una gobernante activa, decidida a modernizar España y, sobre todo, a implementar su visión de la felicidad social. Sus decisiones no siempre fueron populares, especialmente entre la vieja nobleza que veía con desconfianza su juventud y su origen extranjero. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Se rodeó de consejeros leales, muchos de ellos piamonteses o simpatizantes de sus reformas, y comenzó a desmantelar las estructuras que consideraba obsoletas o que fomentaban la tristeza y la desesperanza. Este fue el momento en que su obsesión por la felicidad forzada comenzó a tomar forma más concreta. María Luisa creía firmemente que el Estado tenía la obligación de asegurar el bienestar emocional de sus súbditos. Esto se tradujo en una serie de edictos y políticas que, si bien buscaban el bien común, a menudo chocaban con las tradiciones y la propia autonomía de la gente. Se promovieron festividades públicas obligatorias, se regularon los tiempos de luto y se incentivó la expresión de alegría en eventos sociales. La corte se convirtió en un escenario donde la risa y el optimismo eran casi un requisito. Los que mostraban signos de descontento o melancolía eran discretamente observados y en algunos casos se les animaba a corregir su actitud. La regencia de María Luisa fue un período de intensa actividad y de profundas transformaciones. La reina, con su energía inagotable y su convicción inquebrantable, estaba sentando las bases de un experimento social sin precedentes, uno que prometía un paraíso de alegría, pero que, en su esencia, empezaba a coartar la libertad de sentir. La semilla de la utopía se estaba convirtiendo en una planta de raíces profundas, pero también de sombras crecientes. El punto culminante de la visión de María Luisa llegó con la promulgación del tristemente célebre Edicto de la Alegría. Este documento, sin precedentes en la historia de la monarquía europea, no solo incentivaba la felicidad, sino que la convertía en una expectativa social, casi en una obligación cívica. Bajo este edicto, se establecieron una serie de normas y regulaciones destinadas a erradicar la tristeza del reino. Las festividades públicas se hicieron más frecuentes y su asistencia, aunque no siempre obligatoria por ley, era fuertemente sugerida y monitoreada. Se promovieron concursos de canto, danza y poesía, con premios para aquellos que demostraran el espíritu más jovial. La música alegre resonaba en las plazas, y se desaconsejaba el uso de vestimentas sombrías o expresiones faciales melancólicas en público. La lógica de la reina era simple. Si la gente se veía obligada a participar en actividades alegres y a mostrar una actitud positiva, con el tiempo, esa felicidad se volvería genuina. Creía que la tristeza era una enfermedad contagiosa que podía ser erradicada mediante la imposición de su opuesto. Los sermones en las iglesias, por orden real, comenzaron a incluir mensajes sobre la importancia de la gratitud y la alegría como virtudes cristianas. Los teatros, antes epicentros de drama y tragedia, se vieron incentivados a producir comedias y obras ligeras.
La censura no se aplicaba a la política, sino a la melancolía. Las obras de arte que representaban sufrimiento o desesperación eran retiradas o modificadas. Este edicto, aunque bien intencionado en su origen, comenzó a generar una presión inmensa sobre la población. La gente se sentía observada, juzgada no por sus acciones, sino por sus emociones. La espontaneidad de la alegría fue reemplazada por una actuación constante, una máscara social que muchos aprendieron a llevar por miedo a la desaprobación real. La felicidad se convirtió en una divisa y su ausencia en una sospecha. El reino de María Luisa comenzaba a transformarse en un escenario y sus súbditos en actores forzados en una obra de teatro de la alegría perpetua, donde el telón nunca podía caer. El edicto de la alegría, lejos de traer la utopía esperada, sembraba las semillas de una profunda desconfianza y un resentimiento silencioso en el corazón de España. El edicto de la alegría y las políticas que lo acompañaban no tardaron en generar una reacción en la población, aunque ésta fuera inicialmente una resistencia silenciosa, un murmullo que recorría las calles y los mercados. La gente, acostumbrada a expresar sus penas y alegrías de manera natural, se sentía ahora constreñida por una ley que intentaba dictar sus emociones. La autenticidad fue la primera víctima. Las sonrisas se volvieron falsas, las risas huecas. Las festividades obligatorias, lejos de ser momentos de esparcimiento genuino, se transformaron en espectáculos forzados, donde la gente participaba con un ojo puesto en los observadores reales. Los espías de la corte, encargados de reportar cualquier signo de melancolía o descontento, se convirtieron en figuras temidas. Las conversaciones en las tabernas y los hogares se volvieron más cautelosas. Los temas de queja se evitaron y la intimidad emocional se refugió en la clandestinidad. La tristeza, antes una emoción humana universal, se convirtió en un acto de rebeldía silenciosa. Las familias que sufrían una pérdida reciente tenían que ocultar su luto o simular una pronta recuperación, temiendo las consecuencias de mostrar su dolor abiertamente. Los artistas, los poetas y los músicos se vieron obligados a adaptar su trabajo a los nuevos cánones de la alegría, perdiendo la profundidad y la riqueza de la expresión humana. La ironía era cruel. En su intento de erradicar el sufrimiento, la reina María Luisa estaba creando una nueva forma de dolor, el dolor de la represión emocional. La gente se sentía alienada de sus propias emociones, viviendo una farsa constante. Aunque no hubo grandes levantamientos ni rebeliones abiertas directamente causadas por el edicto de la alegría, el tejido social de España comenzó a desgarrarse. La confianza en la monarquía disminuyó, y la figura de la reina, antes vista con esperanza, comenzó a ser asociada con una tiranía sutil, pero omnipresente. La resistencia se manifestaba en pequeños actos de desafío, un suspiro disimulado, una mirada furtiva, una canción melancólica, entonada en la soledad del hogar. El reino de la felicidad forzada se estaba volviendo un reino de corazones rotos, disfrazados con sonrisas obligatorias. Si el pueblo sentía la presión del edicto de la alegría, la corte real la experimentaba con una intensidad aún mayor. El palacio real se transformó en un teatro de la felicidad, donde cada cortesano era un actor en una obra interminable. La hipocresía se convirtió en la moneda de cambio. Los que aspiraban al favor real debían mostrar una alegría desbordante, a menudo enmascarando sus verdaderos sentimientos de envidia, ambición
o desesperación. Las intrigas palaciegas no desaparecieron, simplemente se adaptaron a las nuevas reglas. Ahora, el chisme no solo se centraba en quién tenía más poder o influencia, sino en quién lograba proyectar una imagen de mayor felicidad. Un suspiro inoportuno, una mirada sombría o una queja, por mínima que fuera, podían ser interpretados como una señal de deslealtad o, peor aún, de subversión a la visión de la reina. María Luisa, en su celo por promover la alegría, se volvió cada vez más ciega a la falsedad que la rodeaba. Creía genuinamente en la transformación que estaba operando, interpretando las sonrisas forzadas como prueba del éxito de su misión. Su círculo más íntimo, compuesto por piamonteses leales y ambiciosos españoles, reforzaba esta percepción, aislando a la reina de cualquier crítica o realidad incómoda. La figura de la princesa de los Ursinos, una influyente dama de compañía francesa, jugó un papel crucial en este aislamiento. Ursinos, con su astucia política, supo manipular la obsesión de la reina, presentando informes sesgados y eliminando a aquellos que pudieran desafiar la narrativa oficial de la felicidad universal. En este ambiente enrarecido, la auténtica emoción se convirtió en un riesgo. Los romances secretos, las amistades genuinas y las conversaciones sinceras se refugiaron en los rincones más oscuros del palacio, lejos de los ojos vigilantes de la corte. La presión era tal que algunos cortesanos desarrollaron enfermedades nerviosas, atrapados entre la necesidad de actuar y la imposibilidad de sentir. La corte de María Luisa, con sus bailes perpetuos y sus risas huecas, era un reflejo distorsionado de la felicidad, un brillante escaparate que ocultaba un profundo abismo de falsedad y desdicha silenciosa. La ironía de la situación era palpable. En su búsqueda de la felicidad, la reina había creado una prisión de oro para sí misma y para quienes la rodeaban. En medio de la farsa de la corte y la presión de su misión, la relación entre María Luisa y Felipe V se mantuvo como un raro oasis de autenticidad. A pesar de la naturaleza política de su unión, su amor se profundizó con el tiempo, convirtiéndose en el pilar emocional de la reina. Felipe, un hombre de temperamento melancólico y a menudo afectado por periodos de profunda depresión, encontraba en María Luisa no solo una esposa, sino una confidente, una consejera y una protectora. Ella, a su vez, hallaba en él un refugio donde podía bajar la guardia, donde sus propias dudas y temores podían ser expresados sin el juicio implacable de su propia ideología. En la intimidad de sus aposentos, lejos de los ojos de los espías y los cortesanos, la reina podía ser simplemente María Luisa. Allí, las sonrisas no eran obligatorias y las preocupaciones por el reino podían ser compartidas con una honestidad brutal. Ella lo animaba en sus momentos de desánimo, lo impulsaba a tomar decisiones difíciles y, en esencia, gobernaba a través de él, pero siempre con un profundo respeto por su posición. Este vínculo fue crucial para la estabilidad del reino durante la turbulenta guerra de sucesión. Mientras Felipe lidiaba con sus demonios internos, María Luisa se encargaba de la administración del Estado, demostrando una capacidad de liderazgo que pocos esperaban de una mujer de su edad. Su amor no era solo personal, era una fuerza política. Sin embargo, incluso en este refugio, la sombra de su obsesión a veces se cernía. María Luisa, en su deseo de ver a su esposo feliz, a menudo intentaba animarlo con las mismas tácticas que usaba con su pueblo: festividades, música alegre, distracciones. Aunque en su caso la intención era genuina, la ironía de intentar forzar la alegría incluso en la persona que más amaba
no pasaba desapercibida para los observadores más cercanos. A pesar de todo, la fuerza de su unión era innegable. Fue el ancla que la mantuvo cuerda en su quijotesca búsqueda de la felicidad universal, el único lugar donde podía permitirse ser vulnerable, un recordatorio de que, incluso para una reina obsesionada, la conexión humana era el verdadero bálsamo para el alma. La Guerra de Sucesión Española fue un telón de fondo constante durante el reinado de María Luisa, y sus consecuencias no pudieron ser mitigadas por ningún edicto de alegría. A pesar de los esfuerzos de la reina por mantener la moral alta y proyectar una imagen de prosperidad, la realidad de la guerra se impuso con brutalidad. Las derrotas militares, la pérdida de territorios como Gibraltar y Menorca, y la devastación económica causaron un sufrimiento generalizado que ninguna festividad obligatoria podía ocultar. La escasez de alimentos, el aumento de impuestos para financiar el conflicto y la leva forzosa de hombres para el ejército generaron un descontento profundo y palpable en la población. La gente no podía sonreír cuando sus hijos morían en el frente o cuando el hambre golpeaba a sus puertas. La obsesión de la reina por la felicidad forzada comenzó a chocar violentamente con la cruda realidad de la guerra. Los informes de los espías seguían llegando, pero ahora hablaban menos de melancolía y más de desesperación, de protestas veladas y de un resentimiento creciente hacia un gobierno que parecía ajeno a sus penurias. María Luisa, en su burbuja de optimismo forzado, luchaba por comprender por qué su pueblo no podía encontrar la alegría en medio de la adversidad. Creía que la moral era una cuestión de voluntad y que la tristeza era una elección. Esta desconexión con la realidad de sus súbditos fue uno de los mayores fracasos de su reinado. Los intentos de organizar grandes celebraciones de victorias menores o de desviar la atención del sufrimiento con espectáculos grandiosos solo servían para acentuar la brecha entre la monarquía y el pueblo. La guerra, con su carga de dolor y destrucción, se convirtió en el gran enemigo de la utopía de María Luisa. Demostró que la felicidad no puede ser decretada, que el sufrimiento es una parte ineludible de la condición humana y que ninguna cantidad de optimismo forzado puede borrar la realidad de la pérdida y la adversidad. La reina, que había soñado con un reino de alegría perpetua, se vio obligada a confrontar los límites de su poder y la fragilidad de sus ideales frente a la implacable brutalidad de la guerra. El fracaso en el campo de batalla fue también un fracaso para su filosofía de gobierno, una dura lección sobre la imposibilidad de legislar el alma humana. Paralelamente a la guerra, María Luisa impulsó una serie de reformas económicas destinadas a proyectar una imagen de prosperidad y bienestar, incluso cuando la realidad subyacente era mucho más compleja. Su objetivo era crear un entorno donde la gente tuviera menos razones para la tristeza, creyendo que la abundancia material conduciría naturalmente a la alegría. Se fomentó el comercio, se intentaron modernizar las infraestructuras y se incentivó la producción agrícola. La reina, con su energía característica, supervisaba personalmente muchos de estos proyectos, convencida de que cada nueva carretera, cada nuevo mercado, era un paso hacia la utopía de la felicidad. Sin embargo, estas reformas a menudo eran superficiales o estaban mal implementadas. La corrupción persistía, la burocracia era ineficiente y la guerra drenaba constantemente
los recursos del Estado. Los beneficios de estas políticas rara vez llegaban a las capas más bajas de la sociedad, que seguían sufriendo la pobreza y la escasez. Lo que la reina percibía como prosperidad era, en muchos casos, una fachada cuidadosamente construida. Los informes optimistas de sus ministros, ansiosos por complacerla, pintaban un cuadro idílico que poco tenía que ver con la realidad de las ciudades y los campos españoles. Se organizaban exposiciones de productos locales y ferias comerciales, donde se exhibía una abundancia que no siempre era representativa de la situación general. La gente era animada a participar en estas celebraciones de la prosperidad, a mostrarse contenta con las mejoras, por mínimas que fueran. Pero debajo de la superficie, la desigualdad económica seguía siendo un problema acuciante. La brecha entre los ricos y los pobres se mantenía, y para muchos, la promesa de una vida mejor era solo eso, una promesa vacía. La falsa prosperidad generó una capa adicional de frustración. No solo se les exigía ser felices, sino también estar agradecidos por una bonanza que muchos no experimentaban. Esto alimentó aún más el resentimiento silencioso y la sensación de desconexión entre la monarquía y sus súbditos. María Luisa, en su fervor por construir un reino feliz, no logró ver que la felicidad genuina no se compra con edictos ni se simula con estadísticas. La ilusión económica, como el edicto de la alegría, fue otro capítulo en la trágica historia de su bien intencionada, pero equivocada, obsesión. La constante presión de gobernar un reino en guerra, la lucha por imponer una visión de felicidad y la carga emocional de mantener una fachada de optimismo comenzaron a cobrar un peaje devastador en la salud de María Luisa. La joven reina, que había llegado a España llena de energía y determinación, empezó a mostrar signos de un desgaste prematuro. Las largas horas de trabajo, las interminables audiencias y la tensión de las intrigas cortesanas la consumían. Su figura, antes esbelta y vivaz, se volvió frágil y demacrada. Los médicos de la corte, incapaces de diagnosticar con precisión sus dolencias, atribuían sus síntomas a la melancolía, la misma emoción que ella tanto se esforzaba por erradicar. La ironía era cruel. La reina de la felicidad forzada estaba sucumbiendo a la tristeza que tanto aborrecía. A medida que su salud empeoraba, también lo hacía su convicción inquebrantable. Empezó a dudar de la eficacia de sus políticas. ¿Realmente estaba haciendo a su pueblo más feliz o solo más hábil para ocultar su desdicha? Los murmullos de descontento, antes fáciles de ignorar, ahora resonaban con más fuerza en su mente. Las noches se volvieron insomnes, llenas de reflexiones sobre los fracasos de la guerra y la resistencia silenciosa de sus súbditos. Su esposo, Felipe V, que dependía tanto de ella, se angustiaba al verla languidecer. Intentaba consolarla, pero ella, en su aislamiento, se sentía cada vez más sola en su lucha. La enfermedad no solo afectaba su cuerpo, sino también su espíritu. La energía que la había impulsado a perseguir su utopía comenzó a flaquear, dando paso a momentos de profunda desesperación. La fortaleza que había proyectado hacia el exterior se resquebrajaba, revelando a una mujer vulnerable, atrapada en las consecuencias de sus propias ambiciones. La reina, que había prometido la felicidad universal, se enfrentaba ahora a su propia infelicidad, una infelicidad que no podía ser suprimida por ningún decreto. El desgaste de María Luisa no era solo físico, era el colapso de una ideología, la dolorosa confrontación con la realidad de que el corazón humano
no puede ser forzado a sentir lo que no siente. Su vida se estaba convirtiendo en un trágico testimonio de los límites del poder y la voluntad. La enfermedad de María Luisa se convirtió en un tema de preocupación creciente en todo el reino. La ausencia de la reina en los actos públicos y la evidente disminución de su energía generaron incertidumbre y temor. Para el pueblo, que había sido forzado a la alegría, la enfermedad de su monarca era un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la imposibilidad de escapar del sufrimiento, incluso para aquellos en el poder. Los informes médicos eran vagos y contradictorios, como era común en la época. Se hablaba de una fiebre persistente, de debilidad general y de una melancolía profunda. La corte, que antes había sido un hervidero de alegría forzada, se sumió en un silencio tenso. Los cortesanos, acostumbrados a la sonrisa obligatoria, ahora susurraban con preocupación sobre el destino de la reina. La princesa de los Ursinos, que había sido una figura clave en la implementación de las políticas de María Luisa, asumió un papel aún más prominente, gestionando la información y controlando el acceso a la reina. Sin embargo, su poder también era precario, atado a la vida de la monarca. La enfermedad de María Luisa no solo era una tragedia personal, era una crisis política. La inestabilidad de Felipe V, propenso a la depresión, se hacía aún más evidente sin la firme mano de su esposa. El futuro de la dinastía Borbón en España, aún no del todo consolidada tras la Guerra de Sucesión, pendía de un hilo. Los rumores se extendían por las calles de Madrid y más allá. Algunos veían la enfermedad de la reina como un castigo divino por sus políticas antinaturales. Otros la consideraban una prueba de que ni siquiera la realeza podía escapar de las penas inherentes a la existencia humana. La visión de un reino de felicidad perpetua se desvanecía con cada día que la reina languidecía en su lecho. Su enfermedad era el símbolo más crudo y doloroso del fracaso de su obsesión. El reino de la alegría forzada se encontraba ahora en vilo, esperando el desenlace de una batalla que ni siquiera una reina con la voluntad más férrea podía ganar contra la implacable mano de la enfermedad. La sombra de la muerte se cernía sobre el palacio, y con ella la verdad ineludible de la condición humana. La inevitable progresión de su enfermedad condujo a María Luisa a sus últimos días. A principios de 1714, la reina, con apenas 25 años, se encontraba en su lecho de muerte, consumida por una afección pulmonar que los médicos de la corte no pudieron curar. Su partida marcó el fin no solo de una vida joven, sino también de una era y de una utopía peculiar. En sus momentos finales, la reina estuvo acompañada por su devoto esposo, Felipe V, cuya desesperación era palpable. La fortaleza que ella le había brindado durante años se desvanecía ante sus ojos, dejándolo vulnerable y desolado. La corte, antes un escenario de alegría obligada, ahora se sumía en un luto genuino, aunque teñido de un complejo alivio para algunos. La muerte de María Luisa de Saboya fue un evento que sacudió a España. Para muchos, significó el fin de la Guerra de Sucesión, ya que ella había sido una fuerza unificadora y una figura clave en la resistencia. Para otros, fue el final de una política que había intentado dictar sus emociones, liberándolos de la carga de la sonrisa perpetua. Su fallecimiento fue un recordatorio cruel de que la vida, con todas sus penas y alegrías, no puede ser controlada por la voluntad humana. La reina que había soñado con erradicar la tristeza, finalmente sucumbió a ella, no por elección, sino por la implacable realidad de la mortalidad.
El Edicto de la Alegría y todas las políticas asociadas a él comenzaron a desvanecerse en la práctica tras su muerte. Felipe V, sin la guía de su esposa, se retiró aún más en su melancolía, y la corte recuperó un tono más sombrío y tradicional. La obsesión por la felicidad forzada se convirtió en una nota a pie de página en la historia, un experimento fallido de una reina visionaria, pero trágicamente equivocada. El último suspiro de María Luisa no solo liberó su propio espíritu, sino que también liberó a un reino de la carga de una utopía que se había convertido en una prisión. Su legado, aunque controvertido, serviría como una advertencia sobre los peligros de intentar moldear la compleja naturaleza humana según los dictados de un solo corazón, por muy bien intencionado que fuera. La muerte de María Luisa sumió a Felipe V en una profunda y prolongada melancolía. La mujer que había sido su ancla, su consejera y su fuente de fortaleza, ya no estaba. El rey, que ya era propenso a la depresión, se retiró aún más de los asuntos de Estado, dejando un vacío de poder que preocupaba a la corte y a los ministros. El reino, que apenas comenzaba a recuperarse de la guerra, necesitaba un liderazgo firme, pero Felipe estaba inconsolable. Durante meses, el palacio se llenó de un luto sombrío y un silencio pesado. La ausencia de la reina se sentía en cada rincón, y su influencia, antes omnipresente, ahora era solo un recuerdo. Los edictos de alegría se desvanecieron discretamente, y la corte regresó a sus costumbres más tradicionales, aunque con un aire de incertidumbre. La necesidad de un heredero y la presión para asegurar la continuidad dinástica obligaron a Felipe V a considerar un segundo matrimonio. La elección recayó en Isabel de Farnesio, una princesa parmesana de carácter fuerte y ambicioso, que rápidamente llenaría el vacío dejado por María Luisa, pero de una manera muy diferente. El contraste entre las dos reinas no pudo ser más marcado. María Luisa había sido la reina que buscaba la felicidad de su pueblo, incluso si era forzada. Isabel de Farnesio, por el contrario, era una pragmática, enfocada en la expansión de la influencia española en Italia y en asegurar tronos para sus propios hijos. Su llegada marcó un cambio radical en la política y la atmósfera de la corte. La melancolía de Felipe V, aunque persistente, se vio atenuada por la energía y la determinación de su nueva esposa. Sin embargo, el recuerdo de María Luisa perduró en el corazón del rey, un testimonio de la profundidad de su amor y la pérdida irreparable que había sufrido. La era de la felicidad forzada había terminado, pero la historia de la reina que intentó gobernar las emociones de un pueblo dejó una huella indeleble en la memoria de España. El segundo matrimonio de Felipe V cerró un capítulo y abrió otro, pero la sombra de la primera reina, con su visión única y su trágico destino, seguiría planeando sobre la corte y el rey por muchos años. Tras su muerte y el ascenso de Isabel de Farnesio, la memoria de María Luisa de Saboya y sus peculiares políticas comenzó a difuminarse en los anales de la historia. La nueva reina, con su propia agenda y su carácter dominante, se aseguró de que la corte y el reino se enfocaran en el presente y el futuro, no en las visiones utópicas del pasado. Sin embargo, el legado de María Luisa no desapareció por completo. Para algunos, especialmente para aquellos que habían vivido bajo el Edicto de la Alegría, su reinado fue un recuerdo agridulce. Recordaban la presión de la sonrisa obligatoria, pero también, para algunos, la genuina intención de una reina
que quería lo mejor para su pueblo. Los historiadores, a lo largo de los siglos, han debatido el impacto de sus políticas. ¿Fue una tirana emocional o una visionaria incomprendida? La verdad, como suele ocurrir, reside en algún punto intermedio. Su obsesión por la felicidad forzada, aunque bien intencionada, reveló los peligros de intentar controlar la esfera más íntima de la existencia humana: las emociones. El intento de María Luisa de legislar la alegría sirvió como una advertencia tácita sobre los límites del poder monárquico y la resiliencia del espíritu individual. Demostró que la felicidad, para ser auténtica, debe surgir de la libertad, no de la coerción. Su historia es un recordatorio de que las mejores intenciones pueden tener consecuencias inesperadas y a veces perversas. En los archivos, sus edictos y correspondencia revelan la profundidad de su convicción y la energía con la que persiguió su ideal. En las leyendas populares, su figura a veces se mezcla con el folclore, una reina que quería que todos bailaran y cantaran, incluso cuando tenían el corazón roto. El olvido oficial no pudo borrar por completo la huella de una reina que se atrevió a soñar con un mundo sin tristeza. Su legado es contradictorio, fascinante y, en última instancia, profundamente humano. María Luisa de Saboya, la reina obsesionada con la felicidad forzada, nos dejó una lección imperecedera sobre la complejidad de la condición humana y la elusiva naturaleza de la verdadera alegría. Una lección que resuena aún hoy en día. La filosofía detrás de la obsesión de María Luisa por la felicidad forzada merece un análisis más profundo. En esencia, la reina creía en la maleabilidad del espíritu humano, en la idea de que el entorno y los estímulos externos podían moldear las emociones internas. Esta visión, aunque radical para su tiempo, tiene ecos de ciertas corrientes filosóficas y psicológicas que surgieron mucho después. Ella no era una tirana por crueldad, sino por convicción. Su deseo de erradicar la tristeza no nacía del sadismo, sino de una profunda compasión mal encausada. María Luisa veía la tristeza como un mal evitable, una enfermedad social que podía ser curada mediante la intervención estatal. Creía que si se eliminaban las causas externas de la infelicidad y se promovían activamente las manifestaciones de alegría, la felicidad genuina florecería. Sin embargo, su filosofía ignoraba un aspecto fundamental de la experiencia humana: la autenticidad. Las emociones no son meros reflejos de las circunstancias externas. Son respuestas complejas que surgen de la interacción entre el individuo, su historia, su cultura y su entorno. Forzar una emoción es negarla, y al hacerlo, se crea una disonancia interna que puede ser más dolorosa que la emoción original. La reina no comprendió que la tristeza y el dolor son partes intrínsecas de la vida, necesarias para apreciar la alegría y para el crecimiento personal. Al intentar suprimir estas emociones, estaba negando a sus súbditos la oportunidad de procesar sus experiencias de manera auténtica. Su utopía se basaba en una premisa defectuosa: que la felicidad puede ser producida en masa y distribuida por decreto. Esta visión revela una ingenuidad trágica, una fe excesiva en el poder de la voluntad y del Estado para transformar la naturaleza humana. La filosofía de la felicidad forzada de María Luisa, aunque nacida de un deseo noble, se convirtió en un experimento fallido, precisamente porque ignoró la complejidad y la libertad inherentes al espíritu humano. Su historia nos invita a reflexionar
sobre los límites de la intervención estatal en la esfera personal y sobre la verdadera naturaleza de la felicidad. La obsesión de María Luisa por la felicidad forzada, aunque única en su manifestación monárquica, no fue un fenómeno aislado en la historia de los experimentos sociales. A lo largo de los siglos, diversas figuras y regímenes han intentado moldear el comportamiento y las emociones de las masas, a menudo con resultados desastrosos. Antes de ella, filósofos como Platón en su República ya imaginaban sociedades donde la vida individual estaba subordinada al bien colectivo, con un control estricto sobre la educación y las artes para fomentar virtudes específicas. Aunque no hablaban explícitamente de felicidad forzada, la idea de un Estado que moldea el alma de sus ciudadanos ya estaba presente. Después de María Luisa, la Ilustración traería consigo nuevas ideas sobre el contrato social y la voluntad general, donde la libertad individual a veces se sacrificaba en aras de un bien mayor, aunque de forma más abstracta. Más adelante, en el siglo XX, los regímenes totalitarios llevarían esta idea a extremos aterradores. Fascinados por la capacidad de la propaganda y el control estatal para manipular las masas, buscaron crear hombres nuevos despojados de individualidad, donde la lealtad al Estado y la expresión de una alegría colectiva eran obligatorias. La disidencia, incluso la emocional, era castigada severamente, aunque las intenciones de María Luisa eran muy diferentes a las de estos regímenes. La raíz de su enfoque era similar: la creencia de que la felicidad o cualquier otra emoción deseable podía ser impuesta desde arriba. Todos estos experimentos, desde la utopía bien intencionada de una reina hasta la distopía totalitaria, nos ofrecen una lección crucial. El espíritu humano anhela la libertad y la autenticidad. La felicidad, cuando es genuina, surge de la libertad de ser, de sentir y de elegir, no de la coerción. La historia de María Luisa de Saboya, vista en este contexto más amplio, se convierte en un capítulo más en la larga y a menudo trágica saga de los intentos humanos por diseñar la sociedad perfecta, un recordatorio de que la verdadera utopía debe construirse sobre la base del respeto por la individualidad y la complejidad de la condición humana, no sobre la imposición de una emoción. Aunque María Luisa de Saboya no es tan conocida como otras reinas europeas, su peculiar historia y su obsesión por la felicidad forzada han dejado una huella, aunque sutil, en la cultura popular y la literatura. Su figura ha inspirado a escritores y artistas a explorar los temas de la libertad emocional, la tiranía de las buenas intenciones y los peligros de una sociedad que valora la apariencia por encima de la autenticidad. En la literatura española, a veces aparece como un personaje secundario en novelas históricas, una figura enigmática cuya determinación y excentricidad la distinguen. Su historia resuena con la tradición literaria que explora la dualidad entre la razón y la emoción, y la lucha del individuo contra las fuerzas opresoras, incluso cuando éstas se presentan con un rostro benevolente. Algunos cuentos populares, transmitidos oralmente, la retratan como la reina de las sonrisas, una figura casi mítica que intentó convertir a todos en seres alegres, a veces con un toque de humor negro sobre la futilidad de tal empresa. Estas historias, a menudo exageradas, capturan la esencia de su reinado y la reacción de la gente. En el teatro, su historia ofrece un terreno fértil para explorar la farsa y la tragedia. La imagen de una corte donde todos deben sonreír mientras sufren en silencio
es un poderoso símbolo de la hipocresía social y la represión emocional. La figura de María Luisa, con su mezcla de idealismo y ceguera, es un personaje complejo que desafía las categorizaciones simples. Su legado cultural no se basa en grandes monumentos o victorias militares, sino en la resonancia de una idea, la imposibilidad de dictar el corazón humano. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la libertad de sentir y la aceptación de la gama completa de emociones humanas. La reina de la felicidad forzada, aunque olvidada por muchos, sigue siendo un recordatorio de que la verdadera alegría no se impone, sino que se cultiva en el jardín de la libertad individual. Un tema que continúa inspirando la creatividad y la reflexión en el arte y la literatura contemporáneos, recordándonos la atemporalidad de su peculiar y trágica visión. La historia de María Luisa de Saboya, la reina obsesionada con la felicidad forzada de sus súbditos, nos ofrece una ventana única a la eterna búsqueda humana de la alegría y a los peligros de intentar controlarla. Su reinado, aunque breve, fue un experimento social ambicioso que terminó en tragedia, no por maldad, sino por una profunda incomprensión de la naturaleza humana. Reflexionar sobre su legado nos lleva a cuestionar la definición misma de felicidad. ¿Es un estado constante de euforia o una compleja interacción de emociones, incluyendo la tristeza y el dolor? La experiencia de María Luisa sugiere que la felicidad genuina no puede ser impuesta, que es un viaje personal y subjetivo, no un destino colectivo dictado por un monarca. Su historia nos advierte sobre los peligros de las utopías bien intencionadas, de aquellos que creen tener la clave para la perfección social y están dispuestos a sacrificar la libertad individual en aras de un ideal. La uniformidad emocional, como la uniformidad de pensamiento, es una ilusión peligrosa que niega la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. En el mundo contemporáneo, donde la presión por proyectar una imagen de felicidad en las redes sociales es omnipresente, la historia de María Luisa resuena con una sorprendente actualidad. La felicidad forzada de la corte del siglo XVIII no está tan lejos de la felicidad performativa que a menudo se exige en la era digital. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto de nuestra alegría es auténtica y cuánto es una actuación para el mundo? La reina de Saboya, en su ingenua pero poderosa convicción, nos dejó una lección imperecedera. La verdadera felicidad no se encuentra en la ausencia de tristeza, sino en la libertad de sentir todas las emociones, de abrazar la complejidad de la vida con autenticidad. Su reinado fue un recordatorio de que la belleza de la existencia reside en su imperfección, en su capacidad para el dolor y la alegría, la luz y la sombra. La búsqueda de la felicidad es eterna, pero su camino es siempre el de la libertad, nunca el de la coerción. Esta es la verdad más profunda que nos legó María Luisa de Saboya. El eco de María Luisa de Saboya, la reina que intentó gobernar los corazones de sus súbditos, resuena a través del tiempo, ofreciéndonos una valiosa perspectiva sobre la condición humana. Su historia es una parábola sobre el poder, la compasión y los límites de la intervención en la esfera más íntima del ser. Fue una mujer de su tiempo, pero también una figura que trascendió las convenciones, impulsada por una visión que, aunque fallida, era profundamente humana. Su deseo de erradicar el sufrimiento
es un anhelo universal, pero su método nos enseña que el camino hacia la verdadera alegría no puede pavimentarse con decretos. La historia de María Luisa nos invita a la empatía, a comprender la complejidad de una monarca que, desde su posición de poder, genuinely creyó que podía construir un paraíso en la tierra, pero también nos llama a la cautela, a desconfiar de cualquier sistema que prometa la felicidad a cambio de la autenticidad y la libertad individual. Hoy, en un mundo que a menudo idealiza la felicidad y estigmatiza la tristeza, el legado de María Luisa de Saboya es más relevante que nunca. Nos recuerda que la plenitud de la vida reside en la aceptación de todas nuestras emociones, en la capacidad de navegar tanto las aguas tranquilas como las tormentosas. La tristeza, el dolor y la melancolía no son enemigos a erradicar, sino maestros que nos enseñan y nos moldean. Su vida, marcada por la grandeza y la tragedia, es un testimonio de la eterna lucha entre el idealismo y la realidad. La reina que soñó con un reino de sonrisas perpetuas, finalmente encontró su propio descanso, dejando atrás una historia que sigue fascinando y provocando la reflexión. Su voz, aunque silenciada por el tiempo, nos susurra una verdad fundamental. La felicidad, para ser duradera y significativa, debe ser libre, no forzada. Y en esa libertad, en la aceptación de nuestra completa humanidad, reside la verdadera alegría. El telón cae sobre la historia de María Luisa de Saboya, pero su lección perdura, un eco en el tiempo que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a valorar la auténtica complejidad de nuestro propio corazón.